Fui infiel a mi prometido con mi mejor amigo y canceló la boda sin siquiera escucharme. Un momento de debilidad que me costó todo. Lo conocí en la boda de una compañera de la universidad. Él era amigo del novio, y nos sentaron en la misma mesa al fondo, donde suelen acomodar a los que llegan sin pareja. La conversación empezó con una crítica compartida al DJ. Después llegó el vino, y luego la risa. Cuando el vals terminó, me ofreció bailar, pero me negué, odiaba hacerlo frente a desconocidos. Aún así, nos quedamos charlando junto a la pista hasta que encendieron las luces del salón. No pedí su número, y él tampoco pidió el mío. Pero unos días después, recibí una solicitud en Instagram, era él. Me envió un mensaje que decía: sigo pensando que teníamos razón, el DJ arruinó el final. No supe si reír o asustarme de que me hubiera encontrado, pero respondí. Nuestra primera cita fue en una feria de libros al aire libre. Caminamos entre los puestos sin comprar nada, fingiendo ser expertos en literatura cuando apenas conocíamos a los autores de los carteles. En un momento, una servilleta se le voló de las manos mientras comía una empanada, y la persiguió como si fuera una bandera en plena guerra. Me hizo reír otra vez. La segunda cita fue en una muestra de arte moderno. Nos burlamos en voz baja de algunas instalaciones, pero también hubo silencios cómodos, de esos que no necesitan explicación. En uno de ellos, me tomó la mano sin avisar, y fue como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Después llegó el invierno, películas en su departamento, té de manzanilla que preparaba solo para mí aunque lo detestaba, y mensajes de «llegaste bien», cada vez que me iba tarde. Empezó a dejarme notas escondidas en la cartera, a veces una tontería, a veces una pregunta que me hacía pensar. Respondía al dorso, y ese pequeño juego se volvió una costumbre. Nunca hubo un gran momento en que decidiéramos ser pareja. Simplemente lo fuimos, como si nuestros días se acomodaran solos hasta entrelazarse. La propuesta llegó en la cocina, mientras cocinábamos juntos. Me preguntó si quería compartirle todos mis desayunos y todas mis noches. Pensé que era una frase bonita, pero cuando me giré ya tenía el anillo en la mano. Lloré. No porque fuera una sorpresa, sino porque todo en él me hacía sentir a salvo. Y todo eso terminó el día que Leo apareció en nuestra casa. Fue una tarde templada, pocos días antes de la boda. La ciudad parecía en pausa. Tomás estaba trabajando. Su turno siempre se alargaba hasta la noche. Yo estaba sola en casa revisando pendientes de la boda, cuando sonó el timbre. Era Leo, con una botella de vino en la mano y esa sonrisa aladeada que usaba para fingir que todo estaba bien. Lo saludé sorprendida, pero con cariño. No era raro que viniera, aunque últimamente sus visitas se habían vuelto más esporádicas. Seguía siendo mi mejor amigo desde el instituto y luego en la universidad. Había estado presente en casi todos los momentos importantes de mi vida. ¿Puedo pasar?, preguntó, levantando la botella como si fuera un pase libre. Le abrí la puerta. Me pareció inofensivo. Tomás no volvería en horas. Nos sentamos en la sala, con la luz de la tarde entrando cálida por las cortinas. Puse música suave, más para llenar el aire que por otra cosa. Él sirvió el vino en 2 copas sin preguntar. Empezamos hablando de tonterías, lo rápido que pasan los años, lo difícil que es encontrar tiempo para las personas, la comida de la boda que probablemente nadie recordaría. Entonces, inevitablemente, la conversación empezó a cambiar. Recordamos el grupo de estudio en la universidad, aquellas noches eternas preparando exámenes entre risas y latas de energético barato. Las funciones de teatro en el instituto, cuando él improvisaba diálogos y todos terminaban llorando de risa. Las tardes en que creíamos que el mundo podía arreglarse caminando sin rumbo, hablando de cualquier cosa. Reímos con sinceridad, y por un momento se sintió familiar, tanto, que me hizo olvidar todo lo que tenía encima. ¿Recuerdas cuando dijiste que si a los 30 seguíamos solteros nos casaríamos?, preguntó de pronto, medio en broma, medio en serio. Claro que sí, respondí. Pero tú dijiste 31. Siempre querías un año extra.
Nos reímos y brindamos otra vez. No sé en qué momento la botella se vació tan rápido, pero no tardamos en abrir la segunda. El ambiente cambió de forma sutil, las palabras comenzaron a pesar más, y los silencios también. Leo me miró como si buscara algo que no estaba seguro de poder decir. A veces me cuesta verte con alguien más, confesó. Lo intento, de verdad, pero no lo logro del todo. No dije nada. Sé que no tendría que decir esto, continuó, bajando la mirada, pero no voy a ir a tu boda. No, puedo. Me alegraría por ti, sí, pero también me dolería demasiado. Sentí un nudo en el estómago. Tomé otro sorbo para no responder. El vino me nublaba un poco el juicio, pero no lo suficiente para callar ese temblor interno. Tú y yo tuvimos algo, ¿no?, preguntó. No con esperanza, sino como quien necesita confirmar que no está loco. No sé, le dije. Quizá, pero nunca lo hablamos. Nunca pasó nada. Tal vez por eso duele tanto, dijo, porque nunca supimos que podría haber sido. Y entonces, con voz baja, casi como una súplica, soltó. Me voy a mudar. Nuevo trabajo, nueva ciudad. Me iré antes de tu boda. Quería verte una última vez, y que, sí, alguna vez te acuerdas de mí, lo hagas con un recuerdo bonito. Uno solo, el que elijas. La forma en que me miró me partió un poco. Parecía más perdido que atrevido, más herido que insistente. Jugué con mi anillo sin saber qué decir. Me sentía extraña, vulnerable. Tal vez fue el vino. Tal vez la nostalgia. Tal vez una culpa anticipada que ya me pesaba en el pecho. Lo peor es que él lo notó. No sé exactamente cuándo la charla dejó de ser charla. El vino había hecho su trabajo. Desdibujar los bordes, ablandar las culpas. La sala se sentía más cálida de lo normal, más íntima, o quizás solo era yo aferrándome a una versión distorsionada de lo que estaba pasando. No te pido nada, dijo con voz cansada. Solo quiero que, si alguna vez tuviste una duda, si alguna vez pensaste lo que podríamos haber sido, me dejes llevarme al menos un recuerdo. Ya no pensaba con claridad. El alcohol me adormecía el juicio, la nostalgia me apretaba el pecho, y verlo ahí, tan roto, me removía cosas que no quería mirar. Leo, esto no tiene sentido, dije, pero mi voz no tenía fuerza. Lo sé, respondió. Pero igual estoy aquí. E igual tú también estás aquí. Jugué otra vez con mi anillo, sintiendo el peso del oro como un recordatorio que ya no bastaba. Mi conciencia gritaba, pero sonaba lejana, muy lejana. Lo siguiente pasó sin que nadie lo planeara, pero tampoco sin que nadie lo detuviera. No hubo pasión desbordada ni excusas vacías, solo dos cuerpos cansados y confundidos, enredándose. Por última vez. Fuimos al dormitorio. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio dentro fue más elocuente que cualquier palabra. No fue bonito. No fue emocionante. Fue lo que fue, un error empañado por el alcohol, la tristeza y una historia inconclusa que nunca debió abrirse. Después, él se vistió sin decir nada. Seguí sentada en la cama, inmóvil, sin mirarlo. Escuché cómo recogía su chaqueta, cómo salía de la habitación, cómo abría la puerta principal. Antes de irse, se detuvo en el umbral. No te preocupes, nadie lo sabrá. Entonces se fue. Me quedé sentada un rato más, con la sábana enredada entre los dedos, como si pudiera envolverme y desaparecer. El cuarto olía a vino, a piel, algo que ya no se podía deshacer. Me repetí que no significaba nada, que no había sido amor ni siquiera deseo, que solo fue un momento débil entre dos personas que alguna vez se imaginaron algo que nunca pasó, que no estaba casada todavía, que no había promesas rotas porque no estaban firmadas. ¿Qué fue? Una despedida. Una especie de cierre torpe y tardío. Pero un cierre al fin. Eso me repetí en silencio, como quien reza para perdonarse. Que solo fue una vez. Que él se iba. Que no lo volvería a ver. Que Tomás nunca tenía por qué enterarse. Que no cambiaba lo que sentía por él. Que a veces la gente hace cosas que no tienen sentido, y que eso no necesariamente las define. Lo peor es que, por un instante,
casi logré creerme todo eso, hasta que me vi en el espejo del pasillo y no supe quién era. Poco después de que Leo se fue, el silencio del departamento me resultó ensordecedor. No era la calma apacible de otras tardes, sino un vacío vibrante, como si el aire supiera que algo estaba por estallar. Me quedé sentada al borde de la cama, con la sábana a medio colocar, sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mi mente. Solo podía escuchar el eco de mis propias decisiones. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. ¿Cómo pudiste?, rugió Tomás desde el umbral. Me puse de pie de un salto, paralizada. No. Entendía cómo estaba ahí tan pronto. Sus ojos, enrojecidos y abiertos de par en par, parecían los de alguien que había visto un cadáver, o peor, que lo había sentido en el pecho. ¿Qué haces aquí?, atiné a decir, con la voz tan quebrada como mis rodillas. Lo sé todo, gritó, avanzando un paso. Entró en la habitación, miró las copas vacías sobre la mesa, la sábana arrugada con la huella tibia de lo que acababa de pasar. Su mirada se volvió hacia mí con un brillo salvaje, pero rotó. No era ira pura, era dolor mezclado con desesperación. Con tu mejor amigo. Con Leo, la voz le temblaba. Aquí. En nuestra cama. Se llevó las manos al rostro, respiró hondo, como si intentara no derrumbarse, y perdió la batalla. Giró de pronto y corrió al baño. Escuché el sonido seco de sus arcadas, luego el golpe de sus manos contra el lavamanos. Yo seguía congelada, deseando desaparecer. Cuando volvió, estaba pálido, pero la furia seguía intacta. ¿Sabes cómo lo supe?, preguntó con una voz áspera, como papel quemado. Señaló mi teléfono, que estaba sobre la cama. Tú me llamaste, mientras estabas con tu amiguito. Estabas tan ocupada que lo hiciste por accidente. Sus palabras me abofetearon. Bajé la mirada hacia el celular como si lo viera por primera vez. Solo entonces entendí, lo había dejado sobre la sábana, y el roce contra la tela, o un movimiento, había marcado su número, mi contacto principal. Él había escuchado todo. Intenté hablar. Tomás, no te atrevas, me interrumpió, alzando la voz. No era una amenaza física, era una línea que no podía cruzar. No digas nada. No me interesa escuchar tus excusas. Me miró como si ya no me reconociera. Como si yo hubiera muerto para él en ese instante. La boda se cancela, dijo, con la voz baja, rota. Me iré unos días, y cuando vuelva, no quiero que estés aquí. Sacó su teléfono, tocó la pantalla y me mostró algo, mi contacto, bloqueado. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Esa noche no dormí. No porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Tomás. Cuando me gritó que lo había escuchado todo. A veces oía el portazo, otras el sonido seco de sus arcadas, como si su cuerpo intentara expulsar no solo el asco, sino también la idea de mí. Me quedé sentada en la cama hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. Las copas seguían sobre la mesa, la sábana a medio acomodar, como si fueran pruebas de un crimen. Mi crimen. No tenía fuerzas para seguir llorando. Un letargo espeso me cubría como una manta mojada. Ignoré llamadas, apagué el móvil, no comí, no me duché. Simplemente existí. Al mediodía, un golpe fuerte en la puerta me sacó del trance. Una vez. Luego otra. Otra más. Arrastré los pies por el pasillo, con los ojos hinchados y la ropa del día anterior. Cuando abrí, estaban mis padres. Mi madre tenía el rostro pálido, los ojos desesperados. Mi padre, los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo. Los dos parecían estar esperando lo peor. ¿Por qué no contestabas?, fue lo primero que dijo mi madre, entrando sin esperar invitación. Te llamamos toda la noche, te escribimos. Tomás nos escribió, intervino mi padre, cerrando la puerta detrás de sí con demasiada calma para lo tenso que estaba. Dice que la boda se cancela, que te preguntemos a ti por qué. Así que habla, Clara. Me desplomé sobre el sofá como una muñeca rota. Sentí el estómago encogerse, pero ya no tenía nada que vomitar. Ni siquiera palabras. ¿Qué pasó?, insistió mi madre, ahora con una mezcla de angustia y pánico.
¿Discutieron? ¿Se arrepintió? Mi padre permanecía de pie, como una torre de juicio implacable, sin parpadear. Tomé aire, sintiendo las palabras atascadas en la garganta como cuchillas. Lo engañé, dije al fin, apenas audible. Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre dio un paso hacia mí, endureciendo el gesto. ¿Qué? Preguntó, incrédulo. Lo engañé, repetí, esta vez más fuerte. Con un amigo. Leo. ¿El del colegio? Soltó mi madre, incrédula. Ese imbécil que venía a comer a nuestra casa, rugió mi padre. Asentí, con los ojos clavados en el suelo, la vergüenza pegada a la piel. ¿Cuándo? Preguntó mi madre, más en shock que molesta ayer, unas horas antes de que Tomás llegara. Unas horas antes, repitió mi padre, elevando la voz por primera vez. Antes de tu boda. Tú estás loca. Me eché a llorar, el cuerpo temblando. No lo planeé, fue un error, un error. Horrible, no pensé. Claro que no pensaste. Te comportaste como una, se detuvo, tragándose el insulto. Papá. Susurré. Pero ya no escuchaba. Encima arruinas tu vida con ese idiota. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué clase de mujer hace eso? Fernando, intervino mi madre, alzando la voz por primera vez en años. Ya basta. Él la miró como si no la reconociera. Nuestra hija destruyó su compromiso a días de la boda, y tú quieres que me calle. No estás ayudando, gritándole como si fuera un criminal. Es casi lo mismo. Es una traidora, una deshonra, y en esta familia eso tiene consecuencias. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo cada palabra como un peso en el pecho. Eso no. Es todo, dije de pronto, como si necesitara cavar mi tumba hasta el fondo. Mientras estaba con Leo, sin querer llamé a Tomás. Lo dejé sobre la cama, él lo escuchó todo. El silencio que siguió fue sofocante. ¿Lo escuchó? ¿Todo? Susurró mi madre. Sí. Por eso estaba así, por eso estaba tan destruido. Mi padre comenzó a caminar en círculos, como un animal enjaulado. Eres un infiel. Una vergüenza. No esperes que te recibamos en nuestra casa después de esto. Fernando, mi madre se acercó y me abrazó fuerte, hablándole sin soltarme. O aceptas que mi hija se quede con nosotros, o este matrimonio se acaba. Te lo juro. El mundo se detuvo. Mi padre se giró lentamente, la mandíbula temblando, pero no dijo nada. Asintió. Aunque su mirada me dejó claro que su enojo solo estaba esperando el momento correcto para volver. Mi madre me abrazó más fuerte, acariciándome el cabello como cuando era niña. Vas a estar bien, susurró. Él cometió un error al terminar todo sin darte otra oportunidad. No quedaba nada más que hacer. Me ayudó a empacar lo esencial. Algo de ropa, mi cepillo, el peluche de la infancia que nunca quise tirar. Antes de irnos, me detuve frente a la mesita de noche. El anillo estaba ahí. Lo tomé entre los dedos por última vez y lo dejé junto a una nota breve que escribí sin pensar demasiado. Lo siento. Adiós. Una brisa suave movió el papel. No me giré a mirarlo. Cerré la puerta y me fui. Ha pasado un mes desde todo aquello. Tomás nunca volvió a buscarme. No intentó entender, no pidió explicaciones. Solo me bloqueó en todas partes. Esa misma noche ya no entraban las llamadas, los mensajes quedaban en visto si usaba otro número. En redes sociales, silencio total. Había dejado de existir para él. Lo odié por su indiferencia, pero lo entendí, yo destruí todo. Me volví invisible para el hombre. Que, hasta hacía poco, creía que me amaría toda la vida. Ni un mensaje, ni una oportunidad de pedir perdón, ni un cierre. Supe por una amiga en común que dejó el departamento pocos días después, que pidió licencia en el trabajo, que devolvió los regalos de boda y los trajes, y que, cuando alguien menciona mi nombre, cambia de tema como si fuera una palabra prohibida. No lo culpo. Pero justo cuando pensé que ya no podía sentirme peor, mi familia también empezó a desmoronarse. Fue un domingo por la tarde. Bajaba a buscar un vaso de agua cuando escuché a mis padres discutiendo en su habitación. No era una pelea común, era más fría.
Más silenciosa, como si ya no quedaran ganas ni de gritar, volví a subir las escaleras. Pero al minuto escuché pasos. Mi madre salió de la habitación con los ojos hinchados y el rostro empapado en lágrimas. «Clara», dijo, y no alcanzó a decir más antes de romper en llanto. Corrí a abrazarla, aunque no entendía nada. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. «¿Qué pasó?», pregunté. «Tu padre», susurró. Revisó mis correos, mis mensajes. Me confrontó esta mañana. Me separé un poco para mirarla. La veía frágil, casi irreconocible. «¿Por qué haría eso?». «Porque no entendía cómo pude defenderte», respondió con un nudo en la garganta. Sospechó, buscó y encontró todo. Me quedé helada. ¿Qué encontró? Cerró los ojos con fuerza y soltó un suspiro tembloroso. «Que yo también», dijo, apenas audible. «Que yo también fui infiel. Hace años. Una sola vez. Pero fue suficiente para destruir lo que quedaba». No dije nada. No podía. No sabía que era más devastador que mi madre me entendiera porque había caído igual que yo, o que mi error hubiera empujado a descubrir el suyo. «Tu padre no me mira igual», continuó. «Dice que, cuando te defendí, lo hice por culpa, porque me vi reflejada. Quizá tiene razón. Ahora duermen en habitaciones separadas. Se hablan solo para lo necesario. El divorcio parece cuestión de tiempo. Me siento como si hubiera sido el primer dominó, como si mi traición no solo hubiera destruido a Tomás, sino también desnudado las grietas de quienes me rodean. Aunque sé que soy culpable, empiezo a darme cuenta de que la mentira no nació conmigo. Solo fui la chispa que encendió lo que todos fingían que no existía». Pasaron las semanas y el silencio se volvió rutina. Nadie me hablaba, ni amigos, ni conocidos, ni aquellos que antes juraban estar, para siempre. Los amigos en común con Tomás me borraron sin una palabra. Incluso algunos familiares dejaron de reaccionar a mis publicaciones, como si temieran mancharse con mi vergüenza. No hubo confrontaciones. Solo ausencia. Esa forma de ser ignorada dolía más que cualquier insulto. Mis redes sociales quedaron vacías. Las fotos con Tomás, que aún no había tenido el valor de borrar, estaban ahora llenas de likes viejos y comentarios congelados en un tiempo que ya no existía. Era como mirar a una versión mía que todavía era feliz y ajena a la tragedia que se acercaba. Pasaba los días en la cama de mi infancia, la misma donde lloraba por tonterías en la secundaria. Ahora lloraba por mí. Por lo que me convertí. Por lo que perdí. Por lo que destruí con mis propias manos. Me quedaba mirando el techo, como si en él pudiera proyectarse una vida distinta, una donde no hubiera cometido ese error, una donde Tomás todavía me amara. Pero en vez de eso, solo había el zumbido leve del ventilador, y una culpa que se filtraba hasta los huesos. Sí, fui débil. Me repetía. Fui impulsiva. Lo fui. Pero no podía evitar volver mentalmente a esa tarde. Leo me miró. Me tocó el hombro. Fue él quien dijo que me deseaba. Él dio el primer paso. Yo me reí, nerviosa, le dije que era una locura, una estupidez. Pero Leo siguió. No se detuvo. Se aprovechó de que me conocía mejor que nadie, de que sabía exactamente qué decir para confundirme y tentarme. Solo será un momento. Lo vas a extrañar después. Te estás casando con él, no conmigo. Parecía tan seguro, tan convencido de que no pasaba nada. Yo estaba débil, vulnerable. Habíamos tomado vino un buen rato. En ese momento no pensé en nada más, ni en Tomás, ni en la boda, ni en mi vida real. Solo sentí el calor del alcohol, el peso de la nostalgia y la tentación disfrazada de consuelo. Cuando todo terminó, me senté en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Leo ya ni me miraba. Tomó su teléfono como si nada hubiera pasado. Ahí supe que había cometido el peor error de mi vida y que nadie me lo había arrebatado. Fui yo quien lo eligió. Quise llorar, gritar, dar marcha atrás. Pero no se puede deshacer el pecado cuando ya es memoria. Y el mío ya estaba hecho. Desde entonces, he vuelto 1000 veces a ese instante. No por nostalgia, sino por castigo.
Porque sé que ahí, en ese momento, fue donde se rompió todo.